Aquí, como pueden ver, está Ded Moroz y Snegurashka, que vienen siendo los equivalentes a Papá Noel o Santa Claus en la cultura nuestra, que es el abuelo y la nieta. Aquí en este país lo que se usa es esto. Ellos son los que hacen juegos de participaciones, show, concursos y hacen la entrega de los premios y también reciben la llegada del nuevo año. Hola mi gente linda, espero que estén muy bien. Yo estoy perfectamente. Hoy estamos nuevamente aquí en tu canal Isaac Real, en nuestro segmento Isaac Nómada, en el cual te hablo de mi vida cotidiana en Kazajistán y sobre todo en la zona de Asia Central. El video de hoy es un video especial, pues ya estamos en el 2026. Felicidades para todos por el nuevo año. Y quiero contarles cómo se vive el fin de año, la espera del año nuevo, la Navidad y todas estas festividades en Kazajistán. Tiene sus características esenciales, qué tipo de comida es la que se come, qué no, qué es lo que se acostumbra a hacer. Todo esto y más te lo contaré y te lo explicaré ahora en este video. Así que sin más preámbulos, comencemos. Pero no sin antes decirte que yo soy Isaac Real y el mundo es mi casa. ¡Vamos allá! Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you give it away. This year, to save me from tears, I give you to someone special. El fin de año en Kazajistán es motivo de celebración por todo lo alto. Les contaré cómo funciona ese mecanismo y esas festividades aquí. Empezaremos diciendo que por lo general los regalos se compran el mismo día. Eso no significa que alguna persona que sea previsora no lo quiera comprar unos días anteriores, no es que sea una regla obligatoria, pero se tiende culturalmente a salir el 31 de diciembre por la mañana a buscar los regalos. ¿Cuáles son esos lugares perfectos? Pues los bazares, los mercados, algunas tiendas o, miren quién nos acaba de venir a visitar de momento aquí, el compañero Simon. ¿Qué bola, Simon? Bueno, sigue tu camino. Pues nada, les diré qué es lo que se hace. El 31 de diciembre se sale a buscar los regalos y se buscan los regalos para toda la familia. En Kazajistán prácticamente es obligatorio regalar. Aquí se ve muy feo, muy mal que simplemente acudas a una celebración sin llevar un presente aunque sea pequeño. Es una cuestión cultural y no es tanto de ostentación, sino como de demostrar a través de ese pequeño presente que tienes presente, valga la redundancia, de esa persona y que la tienes en estima. Incluso si tienes poco dinero, puede ser algo bien pequeño, no importa, pero es el hecho de tener esa acción. Entiendo que en Latinoamérica, en algunos países y principalmente en Cuba, se ha venido perdiendo esta costumbre no por falta de deseo, sino por la cuestión de la necesidad tan grande y a veces las personas simplemente a duras penas consiguen un pedacito de carne de cerdo para asar o un pollo o lo que puedan, hacen una festividad y no siempre se regala porque la situación no lo permite. Estamos hablando de una situación social totalmente diferente. Pero en general, si se pudiera, yo sé que lo harían, porque culturalmente también existe esa tradición de años atrás, pero la situación social no lo permite en la actualidad. Pero volviendo a Kazajistán, siempre se da un regalito. Y se tiende por la mañana a salir a buscarlo a los lugares, como les explico. En mi caso muy personal, con mi esposa la tenemos fácil porque los bazares y muchos mercados los tenemos cerca de la casa. Lo que hacemos es salir a buscar todos los regalos de la familia y además ahí mismo puedes encontrar de todo, la comida que vas a cocinar, los ingredientes. Aquí los mercados y los bazares son multifuncionales, o sea, puedes ir, comprar ropa, comprar juguetes, comprar regalos, comprar comida sin salir de un edificio, de un lugar, todo está junto. Por supuesto, separado en secciones, lógicamente, pero tiene esa característica. Venimos aquí a este bazar grande a ver si encontramos algunos pequeños regalitos para la familia. Algo simbólico, nada muy caro, pero siempre es bueno mantener el detalle. Así que vamos para allá. Estos son fuegos artificiales, como pueden ver. Venden de distintas calidades. Aquí también más fuegos artificiales. Juguetes de este lado. Empiezan a haber muchos cakes, tortas. ¿Por dónde cogemos por aquí? Un pequeño puestecito de café. Frutas, mira qué lindas estas piñas.
Miren aquí como hay juguetes, porque los niños esperan su regalo de Navidad siempre. Paso rápido por aquí para informarte que ya tengo activa la opción miembros del canal. ¿De qué se trata? Pues nada, al lado del botón de suscribirse te va a aparecer ahora un botón que dice unirte. De esa manera, si te unes, tendrías que pagar una suscripción, que hay dos opciones, una creo que es $3.99 y la otra $6.99, en la cual te voy a dar algunas ventajas. Puedes obtener material por adelantado que otras personas no vean, también exclusividad, algunos videos solamente podrán ver las personas que sean miembros del canal, pero te voy a hablar sin tapujos, voy a ir directo porque no me gusta andarme por las ramas. Todas esas pequeñas ventajas que doy no son tan imprescindibles y realmente la razón principal por la cual existe esta situación es para apoyar el canal. Simplemente, a la vez que me apoyas, pues bueno, te brindo algunos pequeños detallitos, pero eso simplemente es para las personas que realmente sienten el deseo de apoyar este canal para yo de esta manera poder darle mejor calidad, poder quizás ir a mejores lugares que pueden ser costosos para mostrarles todo lo bonito de Kazajistán y de Asia Central. Así que no me voy a andar por las ramas diciendo te brindo esto, te brindo lo otro, como si fuera algo del otro mundo, porque a fin de cuentas sí hay contenido exclusivo, sí hay distintas ventajas, pero lo principal no es eso, lo principal es el deseo de apoyar este canal si realmente te gusta el contenido. No es obligado, no se lo estoy pidiendo a nadie, se lo estoy informando, todo está en tus manos y en tu deseo personal de ayudar o no. No cambia nada, seguirán siendo mis nómadas de corazón, lo hagan o no lo hagan y siempre tendrán mi contenido listo para verlo cada semana. Los quiero mucho, mis queridos nómadas de corazón. Y ahora, sigan con el video. El equipo de música más bueno hemos encontrado, con sus micrófonos de karaoke. La tienda venden todo tipo de electrodomésticos, televisores. Estamos bajando a la planta baja, donde puede ser que haya más cosas parecidas a lo que estamos buscando. ¿Cómo estás, mi amor? Aquí encontramos para mi mamá, porque ella tiene la piel muy seca y quería una crema. Tenemos esta crema que es para el cuerpo, con sabor de coco. Y esta, que es para la cara, que es de aguacate, para piel seca. Creo yo que va a estar contenta. Compramos estas chancletas para la suegra. Son unas chancletas que tienen los puntos distintos. Ahí están escritos, por ejemplo, para el dolor de cabeza, para el corazón y en el pie. Es como te hace un masaje cuando caminas y te alivia los dolores. Vamos a ver si es verdad. Encontramos esta pequeña bolsita que es para las personas que trabajan en peluquería. La mamá de Victoria, que es peluquera, y sería muy cómodo para ahí guardar los peines, las cosas en el tiempo que está trabajando, no tiene que estar poniéndolo arriba de la mesa. Es muy cómodo. Tiene espacio, a ver los bolsillos de adelante. Bien. También compramos algunos paqueticos, sea como bolsas de Navidad, para guardar los regalos. Tenemos unas cuantas en la casa, pero también tenemos esta y esta. Pero aquí donde queremos comprar esta bolsa, la persona no está, la estamos esperando, no sé a dónde fue. De hecho puso estas cajas aquí en la puerta como para que no se pueda entrar. Respecto a la comida, bueno, es muy diferente realmente a lo que se consume, por ejemplo, en Cuba. Yo que soy cubano, sabemos que en Cuba es obligatorio tu arroz blanco, frijoles negros o el caso del moros o cristianos, que algunas personas le llaman con gris, cuando realmente no se llama así. El con gris es el que es con frijoles colorados y el moros con cristianos es el que se hace con frijoles negros. Pero bueno, este tema no se trata de eso, no voy a entrar en el debate, pero si les gusta el tema, déjenme en los comentarios y puedo hacer un video dando la explicación, porque me dediqué a buscar toda la historia, por qué se llama así, de dónde llegó, por qué en el oriente del país se le dice con gris a todo cuando no es así, simplemente se tergiversó el concepto, pero el concepto real es moros y cristianos. Ese es el arroz con frijoles negros cocinados juntos. Pero bueno, seguimos con nuestro tema. La yuca con mojo o yuquita frita, las ensaladas aliñadas con aceite y vinagre, los chicharrones, bueno, toda la cultura culinaria que ustedes saben que tenemos los cubanos para esas fechas de 31 de diciembre. Aquí en Kazajistán para nada es así. Aquí de hecho, se puede decir que 75% de la población aproximadamente es musulmán, por tanto y demás no comen cerdo. Pero una gran parte de la población que son rusos o quizás de algunos países que practican la religión cristiana sí podían comer cerdo y aún así
no tienen culturalmente establecido el cerdo como la comida de fin de año. Comen otras cosas. ¿Qué cosas comen? Por ejemplo, hay una receta que se llama jaladiés. ¿Qué cosa es el jaladiés? Se come frío, primero que todo. ¿Por qué? Porque es una especie de gelatina. Miren ustedes, en la cabeza de ustedes cuando le hablan de gelatina, lo primero que van a pensar es en dulce, pero no. Es una gelatina que se hace con hueso, o sea, con la sustancia de adentro del hueso, con carne de cerdo, con grasa, y se crea como una especie de gelatina que tiene la forma del envase donde lo pongas, puede quedar bonita, cuadrada, en dependencia del molde, donde hay grasa, gelatina y carne de cerdo. Eso es una receta muy tradicional de ellos. Es el cerdo que se puede decir que se come en fin de año, pero como tal la pierna asada o el lomo no es tan común para el 31. Hay otras comidas que sí se comen, otras recetas, que es el caso del mante. ¿Qué es el mante? El mante viene siendo que en algunos países latinos, en Dominicana y otros países, se le conoce como dumpling. Es como una bolita de masa, puede ser solamente de carne o puede ser de carne con cebolla o de carne con calabaza. La que es de carne con calabaza es la que más me gusta a mí porque tiene un contraste bastante sabroso. Volviendo al tema de jaladiés. Eso nada más lo comen los rusos o las personas cristianas. ¿Por qué? Porque como se hace de cerdo, lógicamente no lo consumen los musulmanes. Eso aclararlo, porque estamos hablando de Kazajistán, que es un plato que se utiliza tradicionalmente en fin de año, pero por los rusos. Volviendo, ¿qué otras comidas se comen en fin de año? Bueno, muchas ensaladas típicas que hacen aquí que nada que ver tienen con las nuestras. Hay algo en la cultura rusa y en la cultura eslava, en muchos de estos países de la zona, es que se acostumbra mucho a alinear las ensaladas con mayonesa. Eso es algo que pasa mucho. Por ejemplo, está la ensalada francesa, le llaman así, que contiene carne de res, col, cebolla y todo eso mezclado con ensalada. Se utiliza tanto la col blanca como la col morada. Eso le da un colorcito y una apariencia bastante agradable y es muy sabrosa. También está una ensalada que se hace con berenjena. Esa tiende a ser un poco picante. Tiene berenjena, también tiene cebolla, tiene pepino encurtido y carne. Es muy sabrosa. También hay una ensalada que se llama mimosa. No tiene nada que ver con la pizza mimosa que conocemos en Cuba, ¿no? La ensalada mimosa es por capas. ¿Qué significa? Puede tener una capa de papa, una capa de zanahoria, una capa de mayonesa, una capa de queso y en el fondo, al final, tiene pescado. ¿Pero qué pescado es el que se usa? Se usa pescado ahumado. O sea, para mí es como si fuera pescado crudo. No me adapto mucho a comerlo, ya estoy hablando de mi gusto personal. Para muchas personas es muy sabrosa. Por ejemplo, a mi hermano le encanta. Pero bueno, es como venimos hablando del pescado que se utiliza para el sushi, que muchas veces no es que esté crudo, sino que está ahumado. Y entonces el que normalmente se usa para esta ensalada aquí se llama cumbria, ese pescado. Pero como a mí no me gusta, mi esposa especialmente para que yo pueda comer, me hace una versión con atún. El atún a mí sí me gusta. En el lugar de cumbria pone atún. Y ahí sí la como sin problema ninguno. Pero bueno, vamos a hablar de la ensalada por excelencia principal para fin de año que no puede faltar. Es la ensalada Olivier. ¿Qué es la ensalada Olivier? Este tema es muy interesante y toca mucho a los cubanos porque de aquí viene cómo nació nuestra famosa ensalada fría. La ensalada Olivier, como realmente se pronuncia, se escribe Olivier, pero se pronuncia Olivier, fue creada por el famoso chef Lucien Olivier en Moscú en el siglo XIX. Era una ensalada de alta alcurnia. ¿Qué llevaba? Llevaba papa, llevaba mayonesa, llevaba carne, llevaba huevo, llevaba pepinillos encurtidos y llevaba guisantes o pitipuá, como también se le conoce. Y por supuesto, la mayonesa por lo general era casera, no industrial. Con el paso de los años, la ensalada se arraigó tanto en la cultura rusa que empezaron a hacerse versiones más de pueblo, vamos a decir así, y quizás en vez de carne le podían echar pollo, o la mayonesa ya no era casera sino que era industrial y podían quizás obviar algunos de los ingredientes que ellos consideraran no tan principales, quizás como los guisantes, pero la papa es la base fundamental. ¿Qué sucede? Esa ensalada trascendió por toda Europa y llegó a España. En España, lógicamente, no le llamaban ensalada Olivier, sino que le llamaban ensaladilla rusa. ¿Por qué? Porque venía de Rusia. Y entonces, lógicamente, también la adaptaron al mundo mediterráneo. Sufrió algunos cambios con respecto a lo que se tenía y se podía hacer en España y al paladar. Lógicamente, incluso antes de la Unión Soviética,
esa ensalada se exportó a Cuba, porque lógicamente en Cuba había muchos hoteles, muchas fiestas que tenían que ver con los españoles. Y en Cuba se introdujo lo que es la ensaladilla rusa. Originalmente como era, con su papa, con su mayonesa, con su carne, pero seguía siendo de alta alcurnia, eso lo veías en los hoteles, en lugares muy especiales. Pero en Cuba gustó mucho, sobre todo a las personas pudientes, la iban repitiendo, la iban haciendo en sus casas, las recetas se le enseñaban a los cocineros que tenían y había muchos productos con el tiempo que eran complicados conseguirlo en Cuba. Por ejemplo, la papa era un poco más difícil de conseguir y ya cuando llegó el tiempo de la caída de la Unión Soviética y vino el periodo especial, también hubo muchos productos que no se conseguían. Eso trajo por consecuencia que esa ensalada se modificara. Ya la papa era más complicada, la carne, que es la original de la ensalada, era más difícil de conseguir que el jamón, por ejemplo. En Cuba quizás el jamón o alguna jamonada era un poco más asequible. Se sustituyó la papa como ingrediente base principal por el codito o macarrón o espagueti, en dependencia de lo que hubiera, porque primero era más barato, segundo llenaba y tercero era más fácil de conseguir. Y por supuesto, agregándole tu toque caribeño, por eso se le agregó, por ejemplo, lo que es la piña, cosa que no está en la receta original. Y entonces se puede decir que la ensalada fría cubana es una adaptación cultural no intencionada. ¿A qué me refiero no intencionada? Porque no es que el cubano vio la ensalada y dije, quiero hacer esta misma ensalada aquí y la voy a cambiar. No pasó así. Fue como un cambio cultural, pasó por España, pasó por Cuba y la situación social nos obligó a hacer cambios, el cual nos llevó a nuestra ensalada actual. Es decir, que realmente no es la misma, pero es un cambio cultural que se hereda de esa primera ensalada nacida en el siglo XIX. Una información muy interesante, me dio mucho gusto buscarla y conocerla para conocer un poco más de las raíces de nuestra cultura culinaria y de dónde vienen esos productos. Y bueno, seguimos con el tema de Kazajistán y su comida en fin de año. Esa ensalada no puede faltar en ninguna mesa, porque es una ensalada principal, siempre se come. Y les digo, es súper sabrosa. La ensalada Olivier es algo que a todo el mundo le gusta. ¿Por qué digo que a todo el mundo le gusta? Porque, por ejemplo, el extranjero, nosotros cubanos que tenemos un paladar también específico, llegamos a estos países y hay muchas comidas que nos parecen un poco raras. Quizá con el tiempo, los meses, los años nos acostumbramos. Pero también hay algunos platillos que los aceptamos al momento, directamente sin problemas. Uno de ellos es esta ensalada, la ensalada Olivier, que a todo el mundo le gusta desde la primera vez que lo come. A no ser que tú tengas una característica especial de que no te guste un ingrediente particular. Por ejemplo, a mi esposa no le gusta el pepino y es algo que realmente es muy específico de ella. Hay personas que no le gusta, por ejemplo, los pitipuá, puede ser de todo, pero en general es bastante asequible al paladar general del cubano. También pasa, por ejemplo, con el plof, que es el arroz amarillo con carne. Como nosotros somos muchos de comer arroz, al llegar aquí eso es un plato que nos es muy familiar, ya que nosotros estamos acostumbrados a cocinar arroz amarillo en Cuba. Por supuesto, la receta es totalmente diferente, lleva zanahoria y se cocina de una manera totalmente distinta, pero se parece y eso nos da la posibilidad de que sea bastante aceptado desde el principio. Todavía falta echarle col y aceite, pero esta es la otra ensaladita. Empezamos hoy por la noche a preparar, pero mañana es que vamos a echar las demás cosas de la otra ensalada, la mayonesa, para que no se eche a perder y esté más fresquecita. ¿Sí? Sí. Y ahora estamos en la confección de un dulce, un cake de platanito con galletica y chocolate. Es una barbaridad viva. Galletica y chocolate. Tenemos aquí este público que está loco por meterle dientes y todavía no está ni cake esto. Исаак, я без макияжа, ты меня снимаешь в лицо. Muy linda, muy bella. Конечно. No necesitas maquillaje. Dice que si la estoy filmando sin maquillaje, pero ella es bella como quiera. Tenemos aquí a esta ayudante de cocina, que es la que mejor ayuda aquí, probando las cosas a ver si están buenas o no. ¿Verdad, Lola? Buenos días a todos. Bueno, para mí es buenos días, no sé a qué hora estarán mirando el video. Este es el dulce que cocinó mi esposa. Quería enseñárselos completos, pero se me olvidó. Cuando me acordé ya se habían picado un pedazo. Pero bueno, evidentemente está muy rico porque mira lo que queda ahí nada más. ¿Está rico, mi amor?
Tiene la boca llena, por eso dice. Lola, ¿quieres salir en el video, Por eso estás viniendo. Tenemos aquí a estos dos compañeros descansando. Aquí a Milla y aquí a Simon. Y Lolita. Está contenta que llegamos porque nos hemos pasado todo el día en la calle. Y no le gusta cuando no estamos aquí con ella jugando. Aquí ven la carnecita de puerco que asé. La dejé por 5 horas en el horno a 150 grados. Tapadita con su papel de aluminio. Y al final, por unos 10-15 minutos, la destapo para que coja colorcito. Miren cómo está esto. De suavecito por dentro. Miren esto. Se desbarata sola. Esto está riquísimo. Para nada seca. Y más que tiene aquí también este juguito. Yo lo voy a probar. Pero sé que quedó riquísimo. Quedó especial. Yo hago las recetas fijándome en YouTube por el chef Ramoncito, que siempre dice: jueguen con el tiempo y no con la temperatura. A veces la gente le queda seca, no le queda buena porque sube mucho la temperatura. No, solamente 150 grados, y si hay que darle más tiempo, menos tiempo, en dependencia del tamaño, pero jugar con el tiempo y no con la temperatura. Ahí está esa carnecita. Nos estamos haciendo un arrocito blanco y tenemos varias ensaladas navideñas que hizo mi esposa, que ya se las mostré, pero esa es la comida que nos espera hoy para la cena del 31. Otras cosas que puedes encontrar en casi todas las mesas, pero esto no solo pasa en fin de año, esto sucede por lo general en todas las celebraciones en Kazajistán. Las mesas en Kazajistán en las celebraciones son inmensas. Aquí no se tiende a cocinar 2 o 3 cositas, no, la mesa siempre está llena. Lógicamente va a haber bebida de alcohol, va a haber jugos, refrescos, agua, pero se tiende a servir muchas cosas pequeñas antes del plato fuerte. El famoso sansá, como ya he explicado en otros videos, es como un pastel que puede estar relleno de carne, o puede estar relleno de pollo, puede estar relleno de queso, a veces hasta lo hacen mixto, puede tener varios ingredientes, y realmente es muy sabroso. También es muy famoso aquí hacer los platos de pescado. Cuando digo pescado, es pescado ahumado, lo que para mí sería pescado crudo, pero bueno, no está crudo, está ahumado. Que son como estas láminas, tiras de pescado, que puede ser salmón o puede ser otro pescado blanco. Aquí a la gente le gusta mucho. Yo no soy muy amante, pero tampoco lo critico, no digo que esté malo, solo que a mí no me gusta. También es muy popular comer caviar. Hay personas que cuando escuchan la palabra caviar piensan, oh, que si eso es rico. No, aquí el caviar es bastante asequible y cualquier persona hasta con salario mínimo puede comprarse su potecito de caviar. A lo mejor no se va a comprar el grandísimo, se compra uno pequeño, pero más que suficiente, porque ¿cómo se consume aquí? Por lo general compran pan, lo pican en rodajas, y en estas rodajas le echan mantequilla y por arriba con una cucharita le echan un poco de caviar y se lo comen, y dicen que es muy sabroso. A mí tampoco me gusta el caviar, pero estoy hablando de gusto personal, no lo estoy criticando. Con respecto al pan, una información muy interesante. Aquí no se puede comer sin pan. Culturalmente el pan pertenece a la comida. Es como, no sé, un cubano que llega a cualquier país y le sirven la comida y no le echan arroz. Y dice, pero ¿qué cosa es esto? Si no hay arroz, no estoy comiendo. Se sienten como que no se llenan o como que no están comiendo porque nuestra cultura nos enseñó desde pequeños a comer arroz. Para ellos es lo mismo, pero con el pan. Le puedes servir, por ejemplo, un plato de arroz, carne, ensalada, todo. Pero si no hay 2 o 3 ruedas de pan para acompañar junto con la comida, no se sienten que están comiendo. El pan aquí es fundamental. Yo no digo que en Cuba no exista eso, porque sí he conocido personas que en Cuba comen con pan. Pero por lo general, como siempre ha sido en mi familia y en muchas amistades, el pan lo dejan o para el desayuno o para la merienda. Pero bueno, cada familia tiene sus costumbres. Pues aquí en Kazajistán tiene que haber pan en la mesa siempre. Hay muchas variedades, lógicamente. Está el que le gusta el pan blanco, está el que le gusta el pan negro, pero pan siempre. Y entonces, ¿qué otras cosas así les puedo comentar de la comida de fin de año? Las ensaladas, como les dije, los dulces, siempre hay dulces. Pueden haber incluso variedades, 1, 2 o hasta 3 distintos estilos de tortas. También chocolate, bombones, caramelos en la mesa. También se tiende a servir cositas para picar, como por ejemplo aceitunas,
pones un potecito con aceitunas verdes, otro con aceitunas negras. Puede haber una parte donde hay frutos secos, almendras, maní, distintas cosas así. Frutos secos, que es como decir deshidratados, ¿no? Melocotón deshidratado, uva seca, esas cosas también son bastante comunes. Hay muchas cosas que se me van, sinceramente se los digo, no logro recordarlo completamente, pero para que entiendan que tienen esas costumbres y en fin de año no tienen esa tradición de consumir cerdo como hacemos nosotros. Eso sí, yo, que soy cubano, cada vez que cocino, el 31 de diciembre me preparo mi carne de cerdo asada. Digo cada vez que lo hago porque no siempre lo hago. Con mi trabajo principal, que es la música, hay muchos años donde el 31 de diciembre tengo contrato y tengo que dar concierto en algún lugar, por lo tanto no puedo cocinar en casa. Pero algunos años como este en específico, que no trabajé el 31, sí decidí cocinar y preparé mi cerdo asado, preparé mi arroz, preparé mis frijoles negros y bueno, ya ustedes saben lo que comemos los cubanos el 31. En este caso, cuando invito a amistades, por ejemplo, mi esposa invita a su familia y vienen personas de aquí, lógicamente se complementan y hay como una especie de unión de culturas y de recetas. Por mi parte está el cerdo asado, mi esposa cocina, por ejemplo, pollo con papas, porque puede ser que venga una persona que no consuma puerco. Porque, lógicamente, si es una persona musulmana, no lo consume. O personas que simplemente le guste más una cosa que la otra. Todas estas ensaladas mezcladas con la mía, que no puede faltar mi ensalada de tomate, col, lechuga, aliñada con aceite y vinagre, como es nuestro estilo. Y ellos tienen sus ensaladas con mayonesa. Lógicamente, los chicharrones. Y de esa manera logramos una mezcla bastante interesante. Este año yo cociné crema de 10. Bueno, es la primera vez que había cocinado crema de 10 en mi vida, nunca la había preparado. Digo cocinado, pero realmente no se cocina, o sea, prepararla. Y a todo el mundo le gustó, le encantó. Porque hay una botella que se vende aquí parecida, de una bebida que se llama Baileys. Pero el Baileys es un poco más aguado, como decimos en Cuba. Y a nosotros como que la crema de 10 nos gusta un poquito más espesita. Así que yo la hice a mi gusto, especialmente, eso sí, como no tenía ron, aquí hay ron, pero en ese momento no tenía, no quise ir a comprarlo. Y busqué en internet y existe una variante de la receta para hacerlo con vodka. Y lo hice con vodka. Para mi sorpresa quedó espectacular. Quedó súper sabrosa. Pensé que el gusto iba a ser totalmente diferente, el sabor, pero no, para nada. Me sorprendió. Yo sí le agregué su poquito de canela, su poquito de vainilla y quedó espectacular. Y bueno, ese fue mi 31. Este año la pasamos súper bien. Una cosa muy interesante que hacen aquí, quiero aclarar, es que no tienden a poner música como hacemos nosotros. Y sí la ponen bien bajita, que prácticamente no se entienda lo que está cantando el cantante. ¿Por qué? Porque aquí culturalmente no se utilizan estos días para fiestas de mucho volumen, bailar, no. Es un momento familiar en que las personas se sientan, comen y conversan. Se cuentan de cómo fue el año, de qué hicieron hoy, de qué hicieron ayer. Y es más bien una conversación. Y la música alta como que molestaría ese sistema. No es como nosotros los cubanos que desde bien temprano, el 31, ya tenemos la bocina a todo meter y escuchando reggaetón o salsa o lo que sea a gusto del consumidor. Aquí no funciona así. Y simplemente hacen algo muy importante que es el tos. ¿Qué es el tos? Lo he explicado en otros videos, pero lo voy a explicar nuevamente. El tos es el momento, no es tos de cuando tú tienes tos, no. El tos es cuando te toca felicitar por esta celebración. La persona toma en su mano la copa con la que tiene su bebida. Si la persona está tomando alcohol, lógicamente puede que tenga dos vasos. El vaso donde está el alcohol y el vaso del agua o del refresco. Siempre se toma primero el del alcohol. Los que pueden tomar el vaso que no tiene alcohol son los que no están tomando alcohol para nada. Y bueno, esa persona toma su bebida, se pone de pie, a no ser que sea una persona mayor que le cueste trabajo, en ese caso se queda sentado. Pero lo correcto es ponerse de pie y tú haces la felicitación. ¿Qué es la felicitación? Por ejemplo, muchas gracias a este año que terminó, donde hubo muchas cosas buenas, algunas no tanto. Quiero desear para este nuevo año que se avecina mucha salud para todos los presentes, que todos sus sueños se cumplan, que tengan prosperidad, que tengan buen trabajo, ganen dinero y que cada año sea mejor que el anterior. Muchas gracias y brindemos, por ejemplo. Y todas las personas en ese momento brindan y toman. Eso sí, en el momento que una persona está hablando no se puede comer. Cuando una persona se levanta y empieza a hablar, en ese momento todo el mundo pone sus cubiertos en la mesa y no se toca la comida para nada. Hay que mirar y atender, porque eso es parte de la educación aquí. Si no lo haces, eres como un mal educado. Y entonces cuando se acaba esa conversación, pues todo el mundo, después de brindar y tomar, siguen comiendo y siguen hablando de lo que pasa.
hasta que le toca a la próxima persona hablar. Por lo general hablan todos. Puede ser que alguna vez uno no, pero por lo general todo el mundo habla en un cierto intervalo de tiempo y desea lo mejor para el nuevo año y da sus felicitaciones. Casi siempre se empieza de mayor a menor. O sea, las personas mayores hablan primero y los menores después. Ese es el sistema. Algo más. Aquí se acostumbra a escuchar al presidente dar las felicitaciones por el año que se avecina. ¿Qué significa esto? Se enciende el televisor. En el televisor va a estar el presidente de Kazajistán hablando y deseando todo lo bueno por el nuevo año que se avecina. Ponen imágenes muy lindas con fuegos artificiales. Eso de fuegos artificiales es muy importante también porque todo el 31 de por la mañana no dejas de escuchar en la calle fuegos artificiales que las personas lanzan durante todo el día. Y si es a las 12 de la noche en punto, pues más todavía. Volviendo al tema de la televisión, pues ponen eso así. Cuando hay familias, por ejemplo, que son solamente kazajos, ven ese del presidente de Kazajistán y ya. Pero si es una familia donde hay personas rusas, o puede ser incluso mezclado, ¿qué es lo que hacen? Ponen el de Kazajistán y después a las 2 horas ponen el de Rusia. ¿Por qué? Primero porque los canales también se pueden ver en Kazajistán, los de Rusia, y porque Rusia tiene 2 horas después que Kazajistán. Quiere decir que a las 2 de la mañana de Kazajistán sería a las 12 de la noche en Rusia. Y también ponen pues al presidente de Rusia y ven también su felicitación y bueno, todas las cosas que muestran. Durante todo este intervalo, un poco antes y después, pues ponen muchos shows donde grandes cantantes de todos estos países cantan, hacen sus canciones felicitando fin de año o cantan sus éxitos más importantes. Y tampoco se pone muy alto, como les explico, lo ponen en el televisor, pero un poco bajito, puedes escuchar, pero a la vez puedes conversar. Y nada, al final se brinda igual con champán y después todo el mundo nada, para su casa. Esa es la celebración como se vive aquí el 31. Después el día primero. No abre nada. Cuando digo nada, es nada. Tú sales a la calle y piensas que estás en un pueblo fantasma. Porque las personas o tomaron mucho y están en resaca, o están muy cansados porque estuvieron despiertos hasta prácticamente por la mañana y a esa hora están durmiendo. Y prácticamente no ves a nadie en todo el día. Y así puede pasar 2 y 3 días. Primero, segundo y 3 de enero. Y bueno, después todo vuelve a la normalidad. Pero sí, en Kazajistán se celebra por todo lo alto el fin de año, y no solamente fin de año, por lo general todas las celebraciones. Algo que se practica mucho, sobre todo en los jóvenes, es que después que pasan las 12 de la noche, después que se termina la celebración en la casa, ellos tienen deseos de bailar, lógicamente, ya que en la casa, como ven, tienen ese sistema un poco más tranquilo. ¿Qué hacen? Pues a esa hora se van para algún club, algún bar, o si quieren algo más tranquilo, quizás algún restaurante en el cual haya su música en vivo y su show. Pues en ese momento puedes apreciar de un show que ellos hacen donde pueden haber cantantes, bailarinas, incluso vas a ver lo que es el equivalente a Papá Noel o a Santa Claus, pero aquí en esta cultura, que es Ded Moroz. Ded Moroz y Snegurishka. Ded Moroz viene siendo el Papá Noel, es el abuelo, y Snegurishka es la nieta. A diferencia de los demás países europeos y latinoamericanos, que solamente es uno y ya, aquí son 2, es el abuelo y la nieta. Y se visten muy parecido. Ded Moroz, para que ustedes entiendan la traducción, Ded es abuelo y Moroz es como congelado, es como el abuelo congelado, el abuelo de la nieve, vamos a decirlo así. Y Snegurishka, no sé cuál sería la traducción, pero es la nieta de él. Y ellos son los que hacen los juegos de participación, dan comienzo al nuevo año, las personas van y se tiran fotos, sobre todo los niños, y realmente es un momento bastante bonito y agradable que se vive en estos bares, clubes, restaurantes durante todo el show. Y por supuesto las personas que tienen deseo de bailar, después con el DJ, bailan y disfrutan. Por lo general no consumen, si ya estuvieron en la casa, lógicamente comiendo, ya cuando van a estos lugares pues no compran comida, lo que hacen es más bien comprar bebida, toman y disfrutan. También hay personas que simplemente no tienen deseo de cocinar ni hacer nada en su casa, y en ese caso sí van a restaurantes, pero desde temprano, desde las 7, 8 de la noche, y ahí por supuesto cenan, comen y ven todo el show completo hasta que se acabe. También empiezan a levantarse los invitados para hacerse fotos con Ded Moroz y Snegurishka para tener un recuerdo bonito del momento que pasaron este 31 de diciembre a la entrada del nuevo año 2025. Se apaga bastante rápido, a mí se me apagó súper rápido, pero bueno, no importa. En este momento estaba yo cantando porque hicieron un concurso de karaoke
y cada mesa tenía que cantar una canción. Yo elegí Historia de un amor, la versión de Luis Miguel. No les dejo el audio porque, como saben, enseguida YouTube me manda un copyright y eso afecta el video. Y después de eso, después de que cada mesa cantara, el organizador pues nada, venía con el premio y tuve la suerte y la fortuna de ganármelo yo. Hubo 2 o 3 muchachos que cantaron bastante bien, pero bueno, me lo gané yo. Como hay cositas. Ya estamos en la casa ya, acabamos de llegar. Son las 3:38 de la mañana. Y bueno, quiero ver porque es que esto que me gané cantando no lo he abierto todavía. Entonces quiero ver qué es lo que tiene, qué es lo que trae. Claro que más o menos se ven. Hay una botellita, hay un chocolate. Pero a ciencia cierta no sé. Vamos a averiguar qué es lo que hay adentro. Vamos a ver qué fue lo que me gané aquí. ¿Esa caja de cosas, Esto es una caja de bombones. De bombón, ¿no? Una caja de chocolate. Con una botella de agua. De bombones. Esto es... 2 botellas. ¿Qué es esto? Moscato dulce, esto es. Eso debe ser un espumoso. Sí, puede ser un espumoso, pero dice dulce. Un espumoso. Y bueno, aquí vienen unos adornitos, esta cosita. Y la cesta. La cesta está bonita, pero bueno, es que esta botella es la que me intriga a mí. Sí. ¿De qué será? Sale que esto no hay nada para ti. Déjame ver. ¿Sabes que esto para echar basura está bueno, ¿eh? Agarra la caja para poder hablar. A mí me parece que esto, por el color, tiene toda la pinta de ser un coñac. Ahí está, un coñac. Coñada, ¿verdad? Tenemos un coñac, una botella de espumoso y el chocolate. Y bueno, nada, esta es la manera en que se vive el fin de año, el año nuevo aquí en Kazajistán. Espero que te haya gustado el video. En ese caso, apóyame con un grandísimo like, suscríbete al canal, dale a la campanita para recibir las notificaciones y déjame en los comentarios tus opiniones al respecto. Me interesa mucho que me des tu opinión sobre qué es lo que más te resultó interesante con respecto a esta manera de celebrar el fin de año en Kazajistán. Y coméntame si has vivido un fin de año en otro país diferente al tuyo y qué es lo que más te ha gustado y lo que menos. Por aquí les voy a estar dejando un video que fue el último que hice, donde muestro una recopilación de todos los videos que hice hablando de cómo traje a mi mamá de Cuba a Kazajistán y todo lo que pasó después. Está muy interesante, no te lo pierdas. Por aquí te lo dejo. Y nada, nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho, mis queridos nómadas de corazón. ¡Chao!